Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa Vargas y pertenezco al grupo 403-011-154 de la materia Observación y Entrevista. Primero voy a hablar sobre la observación. ¿Qué es? Esta es una estrategia de método científico y además es una conducta universal humana que pretende evaluar el comportamiento de un sujeto. Existen las unidades de medidas para este tipo, que son la ocurrencia, el orden, la duración y la frecuencia. También las fases de la observación. Primero está la preparación de la observación, en donde se debe determinar el problema de investigación, los objetivos y los fenómenos a observar. Después está la entrada en el campo. En esta fase el investigador negocia el acceso al lugar de observación y establece unas relaciones de confianza con las personas de allí. Está también la recogida de datos, en donde se pretende recopilar descripciones exhaustivas de los fenómenos observados. Análisis de los datos. Como mi nombre mismo dice, se analizan los datos y se interpretan las observaciones para identificar patrones, tendencias y relaciones. Por último está la comunicación de los resultados, en donde el investigador da a conocer sus resultados, sus interpretaciones y conclusiones. También tenemos las técnicas, como son los registros narrativos, escalas de apreciación, protocolos observacionales de conducta, códigos o sistemas de categorías, etc. Algunas ventajas de la observación. Permite el estudio del fenómeno tal y como sucede en sus escenarios naturales. Permite estudiar la acción humana en forma directa a través de la manifestación de los comportamientos. Y permite al investigador la autonomía respecto de otros instrumentos de recolección de datos, ya que es él mismo quien se constituye en el mismo instrumento de indagación. Taja. Están las distorsiones que se producen en la interpretación de los fenómenos derivados de las experiencias subjetivas del observador. También la imposibilidad del observador para mantenerse como un investigador neutral. Por último, las clases de observación está observación precientífica, que es el interés por una realidad; la observación global, que es el primer contacto con el área y los fundamentos que se van a realizar; observación experimental son los grupos preparados y manipulados por el investigador, y existen dos tipos: la de laboratorio y la de campo. Por último, observación no participante y observación participante. Entrevista. Se puede decir de esta que tal vez hacer la pregunta difícil en una entrevista o interrogatorio sea algo sencillo, parezca algo sencillo, pero quién la hace, cómo la hace y cómo conseguir que una persona responda a la pregunta y sobre todo cómo interpretar la respuesta no es trabajo sencillo. La entrevista debe constar de una buena comunicación, interacción y sobre todo un objetivo o una meta. Existen algunos sesgos comunes que se pueden presentar en las entrevistas, como son: primero, distorsión voluntaria. En ocasiones los individuos por alta motivación pueden distorsionar intencionada o involuntariamente la información para proteger aspectos negativos. Segundo, está el negativismo o rechazo por participar. Debido a una baja motivación, los individuos pueden mostrar negativismo o incluso negarse a proporcionar cualquier tipo de información. Para mitigar estos sesgos, los entrevistadores pretenden crear un entorno cómodo y no amenazador, utilizar formatos de entrevista estructurados con preguntas estandarizadas y también utilizar técnicas de sondeo para obtener información más detallada y aclarar cualquier incoherencia. En general, es importante que los entrevistadores sean conscientes de estos sesgos y tomen medidas para minimizar su impacto en el proceso de la entrevista. Como parte del estudio de la entrevista, se reconocen los ámbitos en que se puede desarrollar esta misma, como por ejemplo entrevistas a niños y niñas que han sufrido casos de abuso sexual. Este texto habla sobre la importancia de saber crear las preguntas adecuadas para preguntar a los niños y niñas que han pasado infortunadamente por este trauma. Por último, encontramos la unidad 3, en donde se ve más a detalle los conceptos retratados en las unidades anteriores. Como por ejemplo en el caso de la entrevista, se puede decir que se debe tener muy en cuenta el contenido, así como el formato en el que se va a desarrollar. Fernández Ballesteros propone una preparación inteligente y organizada y que es sumamente necesaria para poder identificar los aspectos del contenido de la entrevista por medio de revisiones bibliográficas, consultas a expertos, etc. También la planificación y revisión del contenido que va a ser objeto de estudio. La determinación del estilo que se va a adoptar y de los procedimientos de observación y registro durante el desarrollo de la entrevista. Y por último, el procedimiento del análisis de datos. Para finalizar, cabe resaltar la importancia del estudio de casos para poder llevar a cabo una observación y entrevista al pie de la letra. Eso sería todo. Muchas gracias.